Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo proyecto, bienvenidos al nuevo canal, Conexiones MX, aquí con Ángel y Agustín. ¿Cómo estás, tío? Todo bien, Ángel. Bueno, yo estoy muy contento, pues ya cuando hacíamos los podcasts en tu canal y eso, ya te decía que yo ya no tenía, viste, muchos amigos acá en Uruguay para hablar de las carreras. Así que bueno, estoy contento con este proyecto para estar siempre hablando de las carreras y demás. Sí, yo creo que pinta muy bien, pinta muy bien. Aparte de que yo creo que este 2026, en todo el panorama internacional del motocross y supercross, creo que va a ser un año muy interesante y bonito de ver. Creo que aquí, pues mira, con todo lo aprendido un poco el año pasado con el inicio de 116MX Podcast, más todo lo que sabes tú de redes sociales, que eres un máquina en eso, como siempre te digo yo y demás, creo que podemos hacer un buen tándem. Creo que aparte de pasárnoslo, como decía yo en ese vídeo de final de 116MX, aparte de pasárnoslo tú y yo bien, que es lo que tú dices, ¿no? Para esto también tiene sentido el hecho de estar hablando tú y yo, el hecho de pasárnoslo bien comentando lo que nos guste y hacer un poco de comunidad. Pues luego que la gente al final tenga un contenido, al final estar trabajando codo con codo, un contenido más interesante, más amplio, que tenga nuestros podcasts y extensos como el que vamos a hacer hoy, que tengan vídeos de noticias, cositas interesantes, así que yo también muy ilusionado, un placer hacer este proyecto contigo y espero que a la gente le guste y que disfrute mucho de este primer podcast y todo lo que se viene este 2026. Sí, sí, incluso después de que terminó ya la última carrera de la temporada, creo que fue el Motocross de las Naciones, después arrancamos hablando del proyecto y eso, y a día de hoy quedan 31 días para Anaheim 1, o sea, ya se me está pasando volando, y además si vamos a estar hablando cada semana y demás después de las carreras, se va a ir volando la temporada, así que mejor, encantado. Sí, sí, la verdad que pasa volando. Ya lo hablábamos al final de la temporada, decir, bueno, sí, un par de meses, tres, pero mira, entre que tenemos esas carreritas de pretemporada de las que luego hablaremos, del World Supercross y demás. Y bueno, muchas noticias, porque además yo creo que este, de los que yo recuerdo, creo que es de los inviernos más intensos a nivel de movimientos que hemos tenido, tanto de managers, marcas, pilotos. Creo que se ha pasado volando y nada, esta ha sido una semanita intensa de prepararlo todo para que veáis aquí pues nuevo formato y demás. Y eso, yo creo que al final el canal se va a basar obviamente en los podcasts, pero vamos a intentar ir introduciendo contenido nuevo, ¿no? Cosas interesantes, vídeos más cortos de noticias. Como siempre, os escucharemos o leeremos en todos los comentarios que pongáis. Yo que sé, alternativas que nos digáis que estaría bien introducir al canal, porque como decía Agustín en la presentación en Instagram, es un podcast de fans para fans, ¿no? Así que aquí estamos todos para pasárnoslo bien y yo creo que se puede disfrutar mucho, ¿no, tío? Sí, sí, como dices, es como una charla entre colegas, como dicen ustedes. Mm. Así que se va a ir volando el tiempo. Intentaremos hacer los podcasts y eso más cortos, pero bueno, se hará el intento. Capaz que lo más corto será 1 hora y media hablando, pero bueno. Intentaremos acortarlo, sobre todo esos análisis de carreras serán un poquito más cortos y luego cada X semanas pues nos extenderemos un poco. También esperamos que se una gente y tengamos invitados y al final diferentes opiniones y bueno, crear algo interesante, bonito para los amantes de este deporte. Incluso también ahora que vos decías del invierno y eso, cómo está pasando de las noticias y demás, todavía estamos en diciembre y por ejemplo en MXGP no hemos tenido muchas noticias de Mm. movimiento, pero más que nada en Supercross y eso, que ya queda nada, 31 días, que ya ahora lo vamos a hablar, sí ha habido muchos movimientos. Sí, al final MXGP por tema de contratos siempre finalizan después y hay mucho veto, como ya sabemos, por parte de a lo mejor KTM a Jeffrey Herlings y todo eso. Van un poco más lento, aunque las noticias pues se saben desde prácticamente mitad de temporada y en Supercross sí que con esos contratos en octubre hemos tenido mucho movimiento. Así que, como hablábamos, aquí también un poco en este formato de pretemporada, aquí abajo tenéis en el desplegable un poco cómo se van conformando todos los equipos, las próximas rondas y demás, un poquito interesante mientras estamos hablando Agustín y yo. Así que nada, podemos empezar si quieres un poco analizando los calendarios. En principio, ¿Sí? calendario de al final del Super Motocross, porque ya lo englobamos todo. Poco tiene, es decir, con respecto a otros años, por aquí lo tenemos. Al final 17 rondas de la más Supercross, 11 del Pro Motocross más las 3 finals. Así interesante la introducción de Cleveland, que normalmente no solemos ir para allá, y como hablábamos antes, esa un poco agrupación de costas, que el año pasado a lo mejor teníamos dos del oeste, tres del este, así. Ahora las primeras son directamente de la costa oeste, ahora pondré también un pequeño calendario explicatorio para que la hagáis captura incluso y os lo guardéis para toda la temporada porque es interesante, porque ya sabemos luego esos showdown y esas historias. Así que bueno, para que
Yo creo que muy similar, muchas carreras como hemos hablado siempre. Esperemos a ver Sí. que se mantengan todos sanos porque hay mucho nivel ahí arriba, tío. Bueno, si hacemos un resumen de lo que va a ser la temporada de Supercross, son 17 rondas en 18 semanas o Ujú. fines de semana. Solo va a haber un fin de semana libre donde los pilotos van a poder descansar, pero bueno, va a ser como es una trituradora de carne, digamos, para los pilotos que van a estar prácticamente todos los sábados compitiendo, que bueno, nosotros para los fans puede ser genial, pero capaz que puede ser un poco más complicado para los pilotos. Y bueno, y además como tú decías de las costas, creo que la mayoría va a ser de la costa oeste, viste, las primeras semanas, hasta que después va a llegar una seguidilla de la costa este. Le va a servir, no sé si viste, por ejemplo, que Hayden Digan decía que iba a ir a la costa oeste porque así después cuando empiece la seguidilla de carreras de la costa este va a tener más tiempo para entrenar sobre la 450. Mira, por aquí lo tenemos para que lo veáis, que aquí la verdad que viene bastante bien explicado. Y como decía, ¿no? Al final mucha ronda al principio de la costa oeste, al final siempre empezamos en esa costa de California y demás. Y lo que tú dices, al final Hayden diga que hubo muchísimos rumores de si finalmente empezaría Supercross en 450, tanto él como su entorno ha confirmado que la idea inicial era esta, intentar conseguir revalidar ese título de la costa oeste, ¿no? Y además, como ves, a partir del 14 de febrero tienen muchos fines de semana libre para preparar a bordo de esa 450 Yamaha, que bueno, hemos visto ya destello esta pretemporada de él. Sí, y este año, el 2025, creo que fue la primera vez que tuvimos 3 showdowns y eso se va a mantener para el Ujú. año que viene. Así que va a ser interesante ver después el duelo de costas y qué piloto es el mejor en 250 en general. Efectivamente, sí, al final siempre son rondas que ponen un poco a la gente en su lugar, ¿no? Porque sabemos que hay lesiones, sobre todo en la categoría pequeña. Hablaremos luego de, por ejemplo, la de Joe Shimoda, que ya no puede empezar el campeonato ni prácticamente seguramente lo corra, el de Supercross. Entonces, bueno, al final con esas lesiones, el unirte con pilotos, e incluso, pues, por ejemplo, equipos como Pro Circuit Kawasaki o Star Racing, que al final cada uno los tiene divididos porque son muchos pilotos, ver quién de verdad es la punta de lanza de ese equipo, ver cómo afronta cada líder de cada campeonato esa conjugación al final de todos los pilotos de 2,5. Así que bueno, creo que cosita interesante y yo lo disfruto mucho por eso, ¿no? Por ver en qué nivel está cada uno juntando ambas costas. Sí, sí, pero también más que nada ahora cada equipo va a estar viendo qué piloto Mm, está más preparado para llegar a la primera ronda, porque si ves la primera ronda de la costa este es recién a finales de febrero mm. prácticamente. Así que todavía tendrían como 2 meses más de pretemporada en comparación con los de la costa este, de oeste. Así que tiene que ver, viste, cada equipo qué piloto está mejor preparado. Sí, sobre todo al final lesiones de pretemporada que tienen tiempo un poco más largo de recuperación, como es el caso que luego lo hablaremos de Cole Davis, ¿no? El año pasado corría costa oeste, en principio este año correrá la este para bueno, recuperarse de esa lesión del pulgar y demás. Y así, pues, al final con muchísimos equipos. Podemos hablar de Alex Wall en Triumph. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos pueden ofrecer este año, que la categoría pequeña siempre es muy divertida, porque yo creo que la categoría Reina 450 este año tiene mucha tela que cortar. Totalmente, totalmente. Pero bueno, sí es verdad que es una temporada bastante larga con bastantes carreras, que bueno, cada piloto intentará, viste, ir carrera a carrera y no ir a lo loco ya de la Hmm. primera, porque al final es una carrera de quién llega último a la línea meta, ¿no? Entonces, Sí. capaz que va a premiar al que sea más regular que el Hmm. que se lesione a las 2 o 3 carreras. Lo hablábamos a finales de la temporada de este año, de que el único piloto prácticamente que había corrido todas las rondas era Justin Cooper, que todos y cada uno de los pilotos Sí, había tenido algún problema físico, se había perdido alguna ronda y la verdad que al final te hace pensar mucho la manera de afrontar una temporada, ¿no? Está claro que quieres ser más rápido, ganar muchas rondas, ganar muchas bonificaciones y todo lo que tú quieras, pero claro, hay que estar en pista y al final sí se consiguen los campeonatos, ¿no? Lo hemos visto con Cooper West este 2025, que al final a base de ser constante y esperar un poco su momento, consiguió llevarse este Monster Energy Supercross. sí, además, lo último que tengo que decir ahora del calendario es que hay que tener en cuenta que el año que viene va a ser la Copa del Mundo, el Mundial de Fútbol, ¿no? Ujú. Allá en Estados Unidos. Así que, claro, también estaba esa duda de qué iba a pasar con los estadios, de qué estadios iban a utilizar para el Mundial y cuáles para el Supercross. Así que, por ejemplo, hay un estadio en Nueva Jersey, por ejemplo, que creo que este año no va a estar,
porque claro, se tiene que acondicionar y preparar para el Para fútbol. para el Mundial. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Justo el año que viene que va a ser en Estados Unidos también el Mundial. Como hablábamos tú y yo esta semana atrás, el 2026, es que se vienen muchas cosas en muchos apartados. Sí, sí, bueno, yo me olvidé de decirlo, pero bueno, el podcast va a ir hasta mitad de junio prácticamente porque va a ser cuando sea Uruguay contra España en la fase de grupo. Así que depende del resultado, va a ser quien de los dos capaz que diga, bueno, no quiero hablar más contigo y Esto se hablaremos acabó. otro. Sí, sí. Así que disfrutemos mi respeto. Hacemos un directo viendo el partido y ya vemos cómo acaba la cosa. Ah, no, sí, sí. Y además incluso que es un viernes creo el partido, así que ya tenemos viernes de noche el Mundial y después creo que el sábado Pro Motocross, así Bueno, que perfecto el fin de semana. podemos hacer como que nuestro deporte, que es el motocross y el supercross, nos calme un poco, ¿no? Lo que ha pasado en el Ah, fútbol. no. Sí, sí, sí. Jornadas de reflexión. Totalmente, totalmente. Así que nada, yo creo que algo más con respecto al de Super Motocross, tío. No, no, todavía viste las últimas tres carreras de la postemporada que dicen, no se dijo, viste, los lugares. La sede. Prácticamente siempre, todos los años, era Charlotte, creo, la primera ronda, y la tercera, que era la final, era en Las Vegas. En Las Pero Vegas. todavía no lo han anunciado. Estaban viendo al final, a ver, en Las Vegas la verdad que bueno, pues sabemos lo que es Las Vegas todo y el espectáculo que sea allí de cambiar alguna de las rondas y demás, pero bueno, al final mover un circuito de supermotocross creo que necesita una infraestructura bastante grande para poder albergar a todo lo que engloba, es decir, mecánicos, trailers, toda la gente que va. Entonces bueno, creo que más o menos con respecto al supermotocross, o sea, esas tres rondas de playoff, serán más o menos siempre, yo que sé, sus 4 o 5 sitios, que de ahí cambiarán los circuitos obviamente, pero bueno, y aunque no tenemos mucho más que comentar, luego, como ya sabréis, pues sobre todo el planning un poco, de que se lo podemos ir diciendo ya a la gente, de este mes hasta que empiece Anaheim 1, va a ser este podcast un poco analizando lo que ha pasado. Nos vamos a hacer un pequeño episodio especial a raíz de este, que será hablando un poco de, porque hoy lo tocaremos brevemente, de todo lo que ha pasado con Jorge Prado, que lo veremos si lo ponemos disponible para la semana que viene o la siguiente, y luego semana previa a Anaheim 1 haremos un previo, y ahí pues iremos semana a semana analizando los circuitos, porque bueno, Pro Motocross son siempre los mismos, prácticamente pocas modificaciones tienen, pero Supercross al final cada semana es una lotería. De hecho lo comentabas tú al terminar la temporada, que incluso este año parece un circuito sin boops. Así que bueno, eso ya lo iremos analizando semana a semana, si te parece. Sí, sí, después más, cuando nos acerquemos a la fecha de Anaheim 1, sí vamos a hacer una previa bien, hablando de cada equipo más detalladamente, de cada piloto y qué pilotos van a ir a las costas, porque todavía no lo han designado. Así que todavía tenemos varios episodios antes de la primera ronda. Sí, sí, hay cositas, hay cositas. Y yéndonos de un calendario, nos vamos a otro que este sí que tiene un poquito más de tela que cortar, yo creo. Porque al final se mantienen sedes con respecto a países, pero cambian lugares. A ti que te toca más de cerca, Argentina. Argentina, sí, primero, no sé si te acordás, porque Argentina cuando pusieron la primer vistazo, viste, del calendario del año que viene, iba a ser la segunda ronda del campeonato. Que la primera no se sabía porque iba a ser 2 semanas antes de Argentina y no se sabía si iba a ser Brasil, por ejemplo, o otros países. Dubái se habló también. Sí, pero bueno, no quedó nada al final, así que vamos a ir a Argentina y además vamos a cambiar de sede porque hasta mitad de noviembre más o menos se sabía de que Córdoba, donde fue sede este año, todavía podía decidir si se iba a encargar de organizar el evento o no, y se ve que dieron como negativo de que no lo iban a organizar. Y ya cuando estaban rumoreando, viste, que se podía correr en Bariloche o la misma zona, viste, que se corría antes en Villa Langostura. Así que terminó siendo este circuito, que va a ser un circuito completamente nuevo. Así que vamos a ver, al final siempre en Villa Langostura o en Córdoba han sido 2 circuitos muy buenos y los pilotos han hablado muy bien de ellos. Así que yo creo que van a hacer un buen trabajo. Sí, a mí el de Córdoba del año pasado me sorprendió bastante, ¿no? Al final, pues ya sabemos que estos circuitos artificiales hemos tenido muchos ejemplos de cosas buenas y de cosas malas. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo que me toco más cerca, Arroyomolinos, fue un circuitazo y era un circuito artificial, pero luego nos vamos a Frauenfeld, que le tenemos ahí en la tercera ronda, que es lo mismo de siempre, que me gusta mucho la expresión que lo utiliza Dani de Max siempre, un poco parking de discoteca. Y entonces, bueno, vamos a ver, de momento lo que ha hecho Argentina hasta ahora con respecto a MXGP lo ha hecho bien, así que esperemos que, bueno, que siga al final montando un buen espectáculo, porque ahí en Sudamérica al final, pues bueno, hay mucha afición
afición, y yo creo que la gente sí que se desplazará hasta allí. Sí, y la segunda ronda también toca en España. Efectivamente, primera de Europa, creo que positivo para España y positivo para esa ronda de Almonte en Huelva. Personalmente no he estado en ese circuito, sé que es un circuito de terreno arenoso, que es como novedad, ¿no? Porque al final yo creo que la mayoría de los circuitos que hemos tenido en España que ha albergado el Mundial de Motocross han sido siempre de terreno duro, ¿no? Talavera, Arroyo Molinos. Luego podríamos decir que era algo más arenoso, pero al final sobre una base dura, así que bueno, vamos a ver qué nos espera de Almonte, que al final, bueno, va a tener que renovarse mucho para poder albergar un Mundial de Motocross, ya sabemos lo de siempre, ¿no? Ensanchar circuitos, bueno, mucha historia, pero bueno, que al final yo por mi parte no sé si podré asistir, ojalá pudiera, pero bueno, que encantado de seguir por lo menos manteniendo un gran premio aquí, porque bueno, la locura esa de tener tres era una pasada, pero era un poco insostenible, así que bueno, y quitando de ahí pues eso, había un poco dentro de que ahora veremos que han metido nuevas sedes, reestructuración, ¿no? Por ejemplo, Frauenfeld, que lo teníamos más hacia el final del campeonato, lo tenemos ahí, nos vamos a un par de rondas en Italia. Luego, parece que esa primera ronda TBA de finales de abril puede ser que el Mundial de Motocross se traslada a Sudáfrica. Vamos a ver si es cierto. La siguiente ronda es un poco una incógnita, porque se hablaba de incluso otra ronda italiana, pero ya serían 4, que yo creo que sería ya de más. Y bueno, y luego tenemos cositas por ahí, ¿no? Tenemos la Capel Maribal que entra, tenemos Montevarchi, que estamos acostumbrados a verlo en pretemporada en el Internacional Italiano, vuelve Fox Hill, bueno, cositas, ¿no? Y con ese triplete final que se mantiene después de este año. A mí me dio lástima de un circuito que estuvo por primera vez este año, que fue el circuito de Finlandia. No sé si recordás, viste, el circuito de arena, que fue un circuito que El estaba de, bastante el bien. de Kimi Ring, ¿no? Sí, pero este año no parece que no va a estar. No dudaría, viste, si como tú dices, viste, que puede irse a Sudáfrica a mitad de temporada más o menos, y capaz que no diga nada y al final termine yendo a Finlandia, que puede ser. Y además fue un circuito de arena que la verdad está bastante bien. Sí, yo creo que bueno, sí que es verdad que tenemos bastantes novedades con respecto a otros años, ¿no? Al final, un poco la estructura de, pues eso, como vemos, Suiza pasa a estar al principio del campeonato, que para mí, aparte de que lo eliminaría directamente del calendario, porque es que te lo juro que para mí, desde mi corta edad, por así decirlo, de tener 27 años, el peor circuito que he visto para un mundial de motocross, tío. Es que no tiene nada, nada y nada. Es que yo Y... me acuerdo de, viste, el circuito que había en Suiza, pero en 2017, 2018, ese circuito era muy bueno. Ujú. No sé por qué, viste, ahora creo que es por la restricción de leyes o no sé bien cómo es. Sí, algo Que de no esa se historia puede, de sí. siempre. Y bueno, y además el Motocross de las Naciones el año que viene va a ser en Hermé, que vuelve, creo que fue hace 3 años el Motocross de las Ujú. Naciones en Hermé, volvemos a repetir. Que está, que no me está gustando mucho eso de repetir, ya sabemos que el año que viene va a ser en Hermé, después va a volver a ser en Assen, que la última vez fue en 2019 que se hizo el Motocross de las Naciones ahí, que también es un circuito de arena, pero tampoco, no sé, es diferente, porque viste que es con las tribunas y demás, Claro. que cambia un poco. Sí, la última vez lo hacían en el circuito de velocidad. Ahí encima te montaban este, hombre. Por preferencia, está claro que si hablamos de un motocross de las naciones, debería ser por excelencia Lommel, ¿no? Pero bueno, no sé yo si los americanos se atreverían a venirse a correr a Lommel, que ya lo pasaron mal en su época. Sí, 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 o el mismo Lawrence, por ejemplo, me gustaría verlo ayer Sí. en Lommel, la verdad que... Sí, porque al final ellos allí Southwell lo ven como el terror y tal, pero esto no se han visto ahí en Lommel, así que bueno, sería interesante también Sí, darle un poquito de caña, que luego a ellos les gusta a los europeos y en general a los que no son americanos darnos mucha caña, así que... sí, 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 totalmente. Sí. No sé qué más querés decir del calendario. Nada, eso al final, pruebas de pretemporada que al final estar año tras año y picando piedra vuelven a tener un MXGP como la Capel Maribal en Francia, Montevarchi en Italia, Fox Hill, que yo soy muy partidario y siempre me ha gustado mucho Matterley Basic, pero bueno, entra aquí después de muchos años fuera del mundial, vamos a ver con qué nos sorprende y luego un poquito más de lo mismo, ¿no? Tenemos Locke, Lommel, Udevala, Arnhem, que es un gran circuito al final y siempre nos gustan esos circuitos arenosos de final de temporada. Y luego, pues bueno, ese triplete que no a todo el mundo gusta, pero que estamos viendo que aunque no gusten esos circuitos ni estar viajando durante tanto tiempo, están decidiendo muchos mundiales. Lo hemos visto Sí, con el último título de Prado antes de que se fuera a Estados Unidos, lo hemos visto este año también, o sea que bueno, un sí, poquito mismo final del campeonato, pero muy, muy decisivo, ¿no? sí, sí, ahí ese último triplete que además Turquía y China capaz que no son los mejores circuitos del mundial, pero sí es verdad que han estado decidiendo
la mayoría de los mundiales últimamente. Así que bueno, eso es lo que nos esperará. En principio, pues como decimos, hasta ese 8 de marzo, si no recuerdo mal, allí en Bariloche no tenemos MXGP. Así que ahora sí que verá que nos estaremos más o menos centrando mucho en lo que engloba Estados Unidos, pues por ese AMA Supercross que, como tú decías, quedan 31 días, que aprovecho para decirlo. Vamos a estar aquí en YouTube, en Spotify, pero en Instagram va a estar sobre todo Agustina y dándole mucha caña a noticias, poniendo vídeos interesantes. Así que suscribiros a todos, darle a seguir, que ya estamos poniendo ahí cositas. Y como decías, ¿no? Pues eso, 31 días solo. Así que pasando de calendarios, podemos ir hablando un poquito de noticias, si te parece. Primera noticia que al final nos toca, pues bueno, un poquito más de cerca, aunque hoy hablaremos brevemente, es esta, ¿no? Por fin el culebrón Jorge Prado Kawasaki terminaba, se hacía oficial su vuelta o su retorno a KTM. Se le ve muy ilusionado, hay veces que ya te da un poco de inseguridad ese optimismo que tiene Jorge, le pasó con Kawasaki, ahora, hombre, obviamente todo debe funcionar mejor a la fuerza porque es una moto con la que lleva corriendo desde los 11 años, incluso antes. Entonces todo debe ir mejor, pero bueno, yo creo que al final, cuando tú eres fan de un piloto, yo te hablo por mí, al final, cuando eres fan de un piloto siempre, por mucho que quieras mantener la calma, te ilusionas. Y al final he sido fan de Jorge desde siempre, entonces quiero tener esa ilusión de que lo pueda hacer bien a lo largo del año, pero habiendo lo que ha pasado este último año y sabiendo todos los cambios a los que se ha enfrentado este último año y problemas, pues al final es un poco pies de plomo, por así decirlo, esa expresión de vamos con calma, vamos ronda a ronda, como él ha dicho, aunque su objetivo es llegar a ser campeón en algún día, es hacer el Supercross completo, es luchar por el Pro Motocross y ya veremos las 3 rondas finales del Super Motocross. Así que bueno, ya como os comentaba, para esta semana que viene o la siguiente hablaremos un poco más de Jorge y de todo lo que se ha hablado, se ha comentado, sus declaraciones y demás, pero bueno, de momento optimismo podríamos decir en torno a este proyecto. La gente que le está viendo entrenar dice que al final están las cosas funcionando mejor. Jorge se está centrando simplemente en montar y dar vuelta y mejorar, porque como él mismo dice, sigue siendo un poco novato en Supercross. Así que vamos a ver qué nos espera de nuestro Jorge Prado este año en Estados Unidos. Sí, ayer tuvimos la oportunidad, viste, de escuchar, porque como esta semana es las jornadas de prensa del Super Motocross como previa, viste, para Anaheim 1. Y lo que estaba comentando, que su objetivo, lo que ha estado haciendo, viste, en los últimos meses, es estar dando vueltas y vueltas y vueltas al circuito de pruebas. Así que nada, por suerte, por lo que él ha comentado, no ha tenido grandes caídas ni grandes lesiones, pues el año pasado llegó a la primera ronda del Supercross con 13 o 12 días de pretemporada. Así que ahora es todo lo contrario. Yo creo que, por ejemplo, si miramos las últimas 2 temporadas que él ha hecho Supercross, si contamos en general, ha hecho 6 carreras o 4 en terreno seco, digamos, que Sí. me acuerdo en 2024 que hubo 2 carreras que llovió. Entonces, claro, si comparamos a él, que tiene prácticamente nula experiencia en el Supercross, que va a competir contra pilotos que están desde Loretta Lynn's, Mini Oz haciendo Supercross, o sea, hablamos de 11, 12 años de edad. Entonces, claro, va a ser muy difícil, pero bueno, se lo ve confiado, más motivado, mucho más preparado con todo este entrenamiento. Bueno, estamos comentando desde hace un rato de unas declaraciones que hizo Ian Harrison, creo que fue después del Gran Premio de Australia, cuando fue el Supercross, que comentaban que estaba un poco preocupado con Prado, por ejemplo, de que no ha tocado prácticamente la moto, lo que ha hecho es dar vueltas y entrenar, pero muchos tests y demás no ha hecho. Así que bueno, vamos a ver cómo que todo lo que falta, que son 31 días para Anaheim 1, cómo se prepara. A ver, yo creo que puede ser un poco, visto lo visto, la dirección correcta bajo mi punto de vista. Es decir, al final está claro que tú puedes probar 20.000 cosas. Pero cuando eres nuevo en una disciplina, lo que tienes que hacer es adaptarte a esa disciplina. Es decir, cuando ya tengas una base bastante sólida, empieza a tocar. Por el momento, coge una base que veas que te funcione y como está haciendo. Vueltas, vueltas, vueltas. ¿Qué tengo que mejorar? Aquí, en este tipo de superficie, aquí. ¿Qué tengo que mejorar? En este tipo de sección, pues vamos. En plan, creo que es... Aunque a Ian Harrison, como tú dices, le rayara un poco la cabeza, creo que es una dirección correcta, o por lo menos que yo tomaría, para decir, oye, ahora mismo somos nuevos. Si es que el año pasado pude montar súper poco en Supercross. Tengo, como dices, 4 carreras en seco. Vamos a dar vuelta. Que sí, que está claro que puedes tocar un clic de la suspensión, puedes cambiar, vale, lo que tú quieras. Pero
Ahora hablaremos de otro que hizo todo lo contrario, que fue Chase Sexton en su llegada a KTM, que cambiaba hasta de manillares todos los días para ver si se hacía ella, y no le fue bien en su primera temporada. Entonces es como, creo que es una buena decisión y que, bueno, vamos a ver si al final con el paso del tiempo y de los meses y de las carreras, y sentando esa base ya puede empezar a tocar y puede empezar al final a mejorar esa moto o a dar un salto de calidad con respecto a ella, que bueno, él ya lo desarrollaremos mucho la semana que viene, asemeja mucho a su moto campeona del Mundial de 2024. No, y además viste que es muy diferente los circuitos de Supercross de las carreras a los de prueba o de entrenamiento. Eso es. Entonces, de verdad, donde va a sacar información de dónde mejorar y demás, o él mismo como piloto, va a ser en las carreras. Así que ahora se tendría que enfocar en lo que él dice, en mejorar en los circuitos de prueba, en cómo pasar los whoops, cómo mejorar las zonas de ritmo, cómo mejorar la velocidad en curva. Y bueno, y después la experiencia con las carreras y demás va a ir mejorando además. Efectivamente, así que de todas maneras, si queréis saber más, como siempre, que al final, pues bueno, es el piloto que se le da mucho bombo, todos los españoles hispanohablantes, pues es nuestro piloto, por así decirlo, cabecera. Para esta semana que viene o para la siguiente tendremos un podcast un poco más especial en el que desarrollaremos todo lo que ha hablado con respecto a la moto, con su objetivo y demás. Pero sin irnos de KTM, creo que también otra gran noticia, y sobre todo para los estadounidenses, porque es su Capitán América, Eli Tomac, también era un... Bueno, al final ya todo eran rumores a voces, ¿no? Por así decirlo, porque todo se sabía a mitad de temporada, pero bueno, se habló en su momento de Ducati, se habló de muchas cosas y bueno, finalmente... después de pasar por todas las motos japonesas que diga del mundo, Honda, Kawasaki, Yamaha, se va a una moto europea, se va a un chasis de acero, muchos cambios, pero que bueno, quizás como todos los pilotos cuando cambian de marca, muy ilusionado al principio, pero bueno, ya hemos visto que ha tenido sus pequeños problemas en esa última ronda del Mundial de Supercross y creo que bueno, al final es adaptación lo que necesita, así que ¿cómo has visto a Eli Tomac estas primeras carreras encima de esa KTM? Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, las carreras de pretemporada son justo eso, carreras de pretemporada donde tampoco te estás jugando, tu objetivo principal es estar lo más preparado posible para Anaheim 1, para el inicio del Supercross, pero yo creo que vivimos como los dos polos opuestos, viste, en las dos carreras de pretemporada que hizo, porque mismo en Canadá, que yo no las vi en vivo, después vi las repeticiones de las carreras, parecía como que todo era perfecto, todo hacía el clic, digamos, y después cuando fuimos a Australia como que ahí costó un poco más. Sí es verdad que hay que tener en cuenta que las condiciones de las carreras o del suelo y del circuito eran diferentes, así que bueno, esperemos que sirva como experiencia y que esté lo más preparado para Anaheim 1. Sí, a ver, al final está claro que Eli Tomac, cada vez que sale a la pista, pues es un referente a tener en cuenta, ¿no? Pero que sí que es verdad que este año, pues al final ya son, si no recuerdo mal, 32, 33 años los que tiene Eli Tomac. Ya tiene su edad, tiene sus lesiones encima y ahora al final cambia de moto, ¿no? Porque, bueno, está claro que la Honda, la Kawasaki y la Yamaha entre sí tienen diferencias, pero son motos japonesas, con chasis de aluminio, diferentes geometrías, diferentes suspensiones, muchas cosas a las que adaptarse. A Eli Tomac, lo más famoso, con su embrague de cables, se lo ha preparado KTM, ha trabajado para dárselo. Entonces, bueno, pero aún así tiene cosas a las que adaptarse. Dice que bueno, que ha encontrado cosas con mucho potencial en esta KTM, por eso, por esa diferencia con respecto a las motos japonesas. Pero bueno, una ronda muy ilusionante, como tú dices, en Canadá, llega y consigue la victoria. El otro día en Australia, creo que fue, tuvo ya sus problemas, también en parte porque Eli Tomac es uno de los grandes defensores de ese neumático de palas, que le da igual dónde ponerlo, lo pone en motocross, lo pone en supercross, donde hay. Entonces, claro, ese neumático de palas te ayuda en X momentos, pero por ejemplo el otro día en el circuito australiano del Mundial de Supercross, que era un circuito súper seco, que no regaron porque supuestamente venía tormenta y demás, vimos como incluso hizo un 360 que se le fue la moto, y claro, al final ese neumático de pala hace que también te cambie toda la moto, la posición de la moto, que al final está más levantada de la parte trasera. Entonces son muchas cosas a las que adaptarse. KTM, y en concreto hablaba antes de Liam Harrison, está muy ilusionado con él, porque al final es como decía, hemos luchado siempre contra él y ahora es muy bonito que en el final de su carrera poder trabajar juntos, aprender mucho de él e intentar al final conseguir victorias. Un poco el objetivo de KTM parece encubierto,
Eli Tomac, vamos a por todas con él al Supercross. Jorge Prado, vamos a por todas con él al Motocross. Aaron Plessinger, después de esa lesión, vamos a ver qué tal se va recuperando y de aquí a final de año ir mejorando. Y Julien Beumer, que se recupere la lesión y al Pro Motocross. Sí, si hablamos de Tomac, viste, en la última carrera del Supercross, veíamos como, claro, se lo veía diferente pasando por los whoops, sufriendo las sesiones de ritmo, errándole, viste, o calculando mal, que algo muy extraño de ver en un piloto tan experimentado como Tomac, ¿no? Pero al final también una cosa que escuché que decían de Vital MX, que después de que terminó la carrera, que querían hablar con Tomac para hacerle las entrevistas post carrera, todo el equipo KTM ya se había ido, como que fueron medio rápido en irse, como que capaz que no era el mejor ambiente en ese momento después de las carreras. Así que bueno, esperemos. Ayer también estuvo hablando Tomac en la jornada de prensa del Super Motocross. Y bueno, lo que comentaba también era que el contrato con KTM es de 1 año, con la posibilidad de, si gana el campeonato de Supercross, hacer otro año más. Así que bueno, ojalá tenerlo 2 años más a Tomac. Sí, parece que se ha aficionado mucho KTM a esos 1+1, porque Sí, aparte de con Thomas se especulaba también con Jorge y también es un contrato de 1+1, que obviamente él quiere sí. cumplir los 2 años, así que bueno, vamos a ver, creo que cosas que se tienen que adaptar, el tema es que creo que al final vamos a ver cómo encaja las piezas porque Tomac es un piloto muy peculiar, como sabemos él entrena su bola directamente en Colorado en su rancho, es decir, no tiene las facilidades que a lo mejor puede tener, pues, qué decirte, Jorge a lo mejor entrenando en California en la sede del equipo, o incluso Aaron Plessinger y demás, estando allí en Baker Factory, que quieras que no tienes el material más cerca. Al final Tomac sí, te podemos brindar las cosas, pero estás en la otra punta de nuestra sede. ¿Cómo hacemos pruebas? ¿Cómo tal? Porque en principio ha estado simplemente una semana en California probando cosas y demás, y lo demás se ha ido para allá, aparte de que ha tenido las Sí. carreras del Mundial Supercross. Entonces, claro, a ver qué tal conjugan ahí, porque pese a que tengan todos muchas ganas de trabajar juntos, hay que encajar esas formas de trabajar, de uno a su bola, el otro... Porque una cosa de que hablaba Tom Vial, del que luego hablaremos también, es que, claro, Tom Vial entrenaba en Florida, allí con Chase Sexton y demás. Y claro, decía que él no notaba cercanía con el equipo y como que se sentía un poco olvidado, porque como estaba a la otra punta de Estados Unidos, todo iba muy lento en las relaciones. Entonces, claro, si a Thomas le pasa igual, encima, por lo que hablamos, ¿no? A su edad, después de tantos años en una moto japonesa y demás. Vamos a ver, ojalá esté arriba, ¿no? A todos nos gusta ver a Eli Thomas, pero... Sí, sí, pero bueno, vamos a ver, porque también cuando estaba en Yamaha, la mayoría de pilotos estaban en Florida, creo que es, ¿no? Y después Tomac, que, viste, no estaba entrenando con ellos. No sé, después tendremos que comparar igual. Creo que ahora, en este último mes, en diciembre, creo que en Colorado, por lo que decían, por las tormentas, la lluvia y demás, creo que no se podía entrenar generalmente, así que iba a estar en California este mes, por lo que entendí. Bueno, Así que capaz que va a estar ahí haciendo test y demás. claro, yo creo que sería positivo, obviamente, pues al final tiene su familia y querrá estar en su casa, pero claro, ahora yo creo que al inicio de esta aventura en la que te cambian muchas cosas, no te queda otra que estar ahí trabajando a tope con el equipo e intentar, como hablamos un poco con Jorge, sentar esa base de la moto y luego ya desarrollarla y luego ya entrena tú lo que quieras en tu rancho, pero bueno, por lo menos llévate de aquí ya una base de moto que conozcas y que te sientas cómodo con ella, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, y eso, hablamos de, ya también por cerrar el capítulo KTM, como decimos, Julien Beumer por esa lesión de espalda se pierde el Supercross, y Aaron Plessinger, que todavía sigue con esos problemas, podríamos decir inmunológicos, no se sabe muy bien, pues parece que bueno, que está empezando a entrenar ya, que se está empezando a sentir más cómodo, no sabemos si le estará pasando el programa B que es factura ese cuerpo, y veremos a ver cómo se va recuperando. Sí, sí, vamos a ver, porque Plessinger al final, antes de los problemas de salud que tuvo, más que nada en el motocross, estuvo luchando por podios y top 3, así que bueno, esperemos que se haya recuperado y lo podría hacer bien en el Supercross. Sí. Y Beumer, por ejemplo, que claro, KTM ahora con 3 pilotos en 450, no va a tener ningún piloto en 250, y ya han dicho que no van a conseguir ningún reemplazo para Beumer, así que hay que esperar para el Pro Motocross. Al final este año Beumer lo hizo bastante bien, terminó tercero en su segunda temporada en el Supercross, en la costa oeste. Incluso ganó y lució la placa roja, creo que por dos carreras. Así que bueno, obviamente para su progresión no es nada positivo esta lesión, pero bueno, se va a tener que recuperar porque además la caída y todo fue
algo muy delicado, fue muy feo. Sí, bastante feo al final, lesiones de espalda, lesiones de cuello. Hablaremos de otro también que la está sufriendo ahora, que es Jou Shimoda. Son siempre bastante complicadas de recuperar y una pena porque quizás que Julien Beumer es un piloto más de supercross por sus características, ¿no? de intensidad y demás, que se pierda ese campeonato es una pena. Pero bueno, vamos a ver qué tal se recupera el motocross. Ha hecho muy buenas migas con Jorge Prado, así que bueno, creo que tanto uno en motocross como otro en supercross se pueden ayudar en uno al otro. Y como dicen, nada, KTM no tendrá reemplazo, se centrará, también decía Ian Harrison, el jefe del equipo, que es una pena lesión de Julien Beumer, pero que el hecho de que todo el equipo se centre en una sola categoría, es decir, en 450 con Jorge, Aaron Plessinger y Thomas, lo hace más sencillo, ¿no? Estás centrado en desarrollar una moto, estás centrado en desarrollar un equipo y no tienes que estar en varias categorías. Pero bueno, una pena porque yo creo que hubiera dado bastante caña a Julien Beumer, que también decía que bueno, que había aprendido bastante del año pasado, que quizás por muy bien que fuera no se esperaba estar ahí luchando codo a codo el campeonato con Hayden Deegan, y que también admitía, ¿no? Que era un poco que veíamos todo, y yo creo que tú y yo lo hemos hablado alguna vez, que ese jueguito de redes sociales con Hayden Deegan le hizo salirse un poco de Mala la pasada, pista. sí. Sí, le jugó mal, le jugó mal. Y además que Digan es un experto en eso, así Hombre, que... mejor. Sí, sí, sí. Así que nada, pasando de KTM a otro de los movimientos más importantes. Por cierto, ahora que veo la foto, pedazo de vídeo se curraron en Hawái. La verdad que es espectacular. Quien no lo haya visto, que se vaya al YouTube de Kawasaki, Estados Unidos, porque es una auténtica barbaridad el circuito que se hacen allí. Y bueno, creo que cambio positivo para Sexton, que incluso en un documental que hacía admitía, ¿no? Que estos años se ha sentido perdido, que incluso habiendo conquistado un Pro Motocross, un campeonato de Pro Motocross, y haber luchado este año por el Supercross, no se ha encontrado, no veía que engranaran las piezas del puzzle con KTM. Creo que habrá sido parte de los dos. Creo que, como hablábamos antes y decía, luego lo tocaremos con Sexton, creo que en vez de... Sexton igual, ha sido un piloto siempre de moto japonesa, se sentía muy cómodo con ese chasis de aluminio, con la Honda y demás, se fue a KTM y demás. Y como que quiso probar tanto, que decían que cambiaba de grips, de manillares, de asiento, de todo, que al final no se centró en lo importante que es mejorar, sentar una base con una moto nueva, que te va a costar adaptarte sí o sí, que se lo digan a Jorge este año a la Kawasaki. Entonces, creo que no empezó ya bien la aventura con KTM, y creo que Sexton estaba deseando terminarla. Parece que está muy contento ahora con la Kawasaki. Sí que creo que es un poco una moto que se asemeja más a sus características de conducción. Creo que estará ahí, pero bueno, a ver qué nos puede ofrecer Sexton este año, porque el año pasado incluso con una moto en la que él no se sentía cómodo nos dio un espectáculo y una velocidad increíble. Sí, yo le tengo mucha fe a esta combinación, sobre todo para el Supercross. Sexton ya ha estado publicando en Instagram y demás videos entrenando, que ya se está preparando y se lo ve muy bien. Uh-huh. Y yo le tengo mucha fe además porque si tenemos en cuenta, como decíamos antes, comprado, por ejemplo, que a Anaheim 1 este año llegó con 12 días de entrenamiento, y para hacer lo que hizo en Supercross lo hizo bastante bien. Y además con una moto que no ha avanzado mucho, viste, en la pretemporada. Así que yo le tengo mucha fe a Sexton. Yo creo que si no es el máximo candidato a ganar Anaheim 1, puede tranquilamente hacer un top 3. Así que la verdad yo le tengo mucha fe. Y además viste que cambió su nuevo look, tiene como se tiñó el pelo, además se lo ve diferente. Y Sí. además yo creo que lo puede hacer bastante De, bien. de hecho, en el documental ese lo decía, ¿no? Que ahora mismo creo que son 25 los que tiene Sexton por ahí. Dice que ahora mismo quiere hacer un punto y aparte en su carrera. Ha conseguido títulos y demás, pero que cree que estos últimos años no le han funcionado las cosas, no se ha sentido cómodo. Entonces quería establecerse a largo plazo con un equipo que le diera confianza. Ha firmado por 3 años con Kawasaki, así que esa base de confianza ya la tienen ahí. Una moto que cree que se asemeja a sus características, y bueno, como tú dices, le hemos visto en muchos vídeos y rápido, aunque de esos vídeos te puedes fiar lo justo, pero bueno, creo que sí que puede ser que se asemeje un poco más que la KTM a lo que él pide o él necesita. Entonces yo obviamente decíamos y hablábamos tú y yo en nuestras charlas que al final el top 5 va a estar cotizadísimo en este Supercross. Yo obviamente Chase Sexton, estando a un buen nivel, le veo luchando por el top 3 sí o sí, como tú comentas. Sí, y además, viste, una de las dudas que teníamos antes de que se anunciara el fichaje era qué iba a hacer, porque también Kawasaki tiene la sede, viste, de entrenamientos y demás en California, Uh-huh. pero bueno, viste, sabemos también que Sexton ha estado entrenando siempre en En Florida y Florida. demás, y bueno, qué iba a pasar con ese método, la metodología de trabajo. Y bueno, y hemos visto que el equipo Kawasaki se ha ido a Florida a entrenar con él, así que creo que también eso es muy positivo.
Sí, sí, al final yo creo que bueno, si todo va bien, Chase Sexton, encima de cualquier moto, contendiente al título que diga, así que bueno, vamos a ver cómo funcionan. Creo que también este año es que es un campeonato o un año de muchas incógnitas, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque muchos pilotos cambian de marca, muchos pilotos cambian de entorno al final. Entonces, podemos tener nuestra expectativa, obviamente, por ejemplo, tú y yo estamos hablando, Sexton le vemos delante, pero ¿qué o cuánto delante estará o cuánto le costará estar delante? Entonces eso, creo que por mucho que hablemos y tengamos un poco cada uno nuestra idea, será verlo, pero vamos, yo creo que ahora mismo, a día de hoy, creo que en ese top 5 de ahora mismo del Supercross, por lo que hemos visto y un poco sensaciones mías, está claro que estarían los hermanos Lawrence, está claro que metería Sexton, está claro que metería Cooper Webb y metería a Eli Tomac. Luego lo demás, vamos a ver qué nos sorprende y qué nos decepciona, ¿no? Sí, y podemos hablar también del compañero de equipo, también de Efectivamente. Sexton, Lo veo. porque también ayer se hizo oficial de que como es que se iba, cuando anunciaron, viste, que Marshland Por ahí le iba a tenemos. ser el compañero de Sexton, no se había, viste, dicho. Porque después cuando los pilotos suben a 450, ahí tienen la posibilidad de elegir cualquier tipo de vestimenta, ¿no? De que Equipamiento, sí. utilizar, de la marca. Entonces, bueno, hemos visto que ya eligió FXR, así que va a ser una interesante de ver. Sí, vamos a ver qué podemos esperar de Marvan, ¿no? Un piloto que ha hecho buenas temporadas, bueno, empezó en Pro Circuit, se tuvo que ir al Club MS, ha tenido unos años complicados, pero que este año pasado ha tenido unas muy buenas actuaciones, sobre todo en el Poromoto, que lo hablábamos, tío, la cantidad de adelantamientos que hacía porque salía muy mal por el tema de su peso. Creo que la 450 le puede favorecer con el tema del peso y esas inercias y demás. También ha salvado un poco a Kawasaki, que tras la salida de Jorge, de Anderson, se había quedado un poco cojeando esa parte de 450 solo con sexto. Bueno, pues Marsban ha hecho un poco ese esfuerzo que también es una oportunidad, ¿no? De hecho, por lo que se habla, también valorando el gesto que ha hecho Gareth Marvan, Kawasaki le ha prometido cosas, es decir, va a hacer este año en principio 450, pero con opción a otro, tanto en 450 o en 250, es decir, lo desarrollo. Él pertenecía al Pro Circuit, sube ahora a Kawasaki 4,5, va a estar este año ahí y el año que viene decidirán si le ofrecen otro año en 450 o por lo que sea, Kawasaki quiere tomar otra dirección, fichar a lo mejor un piloto más potente, aunque yo confío en que Gareth Marvan lo pueda hacer bastante bien, sobre todo en motocross. Y él vuelve a Pro Circuit, o sea que bueno, dentro de lo que cabe, se ata un par de añitos a equipos oficiales, así que vamos a ver qué nos puede ofrecer Marvan, que ya corrió algunas carreras con la 4,5 del Club MX y lo hizo bastante bien, así que a ver qué podemos Sí, esperar. esto te iba a decir, sí, que creo que ha corrido también con Mm. la 450. No sé si en Supercross o en Motocross, pero creo que los resultados han sido bastante bien. Mm. Así que, claro, yo creo que lo puedo hacer decente. Lo Sí, que tendría que hacer un segundo piloto de un equipo oficial. eso. La verdad que, hablando ahora de Marvan y demás, estábamos diciendo que ese top 5 va a estar muy cotizado. Pero es que en el Lama Supercross, si afortunadamente, y esperemos que es así, no tenemos muchas lesiones y demás, es que va a estar cotizado el top 10 hasta el top 15. Es que tenemos Sí, una cantidad de pilotos, o sea, al final estamos hablando de los dos pilotos Honda, los hermanos Lore. Estamos hablando del triplete KTM. Nos vamos a Yamaha y tenemos a Cooper Webb y Justin Cooper, que son pilotos que siempre están ahí. Los dos pilotos de Kawasaki, al final Sexton va a estar ahí adelante y Marvan creo que optando a top 10. ¿Quién me dejo más por ahí? Los pilotos Husqvarna, Malcolm Stewart. Este año en pretemporada ha conseguido el Supercross de París. Luego Hamser, que lo hizo muy bien el año pasado con la 4. Bueno, o sea, este año, esta temporada pasada, con la Husqvarna también de 4,5. Jordan Smith, aunque para más de cara a final de temporada, sube a 4,5. O sea, es que tenemos una cantidad de pilotos, tío, sí. que va a ser muy, muy difícil optar a top 10 este año en 4,5. Ya lo dijimos este año, en 2025, de que iba a ser una categoría muy complicada, pero ya es el año que viene también van a subir algunos pilotos, o sea, va a subir más el nivel. Incluso después también el año que viene, en 2027, ya se dijo que va a subir Hayden Digan, así que el nivel cada vez va subiendo más. La verdad que muy muy interesante. Al final la categoría pequeña 250 siempre es más dinámica y muy interesante. Y en 450 es como que, bueno, parece que siempre hay dos, tres contendientes, pero es que este año va a ser una lucha encarnizada por simplemente entrar al top 10 o al top 5, vamos.
Sí, el problema igual de la 450 que claro, al final los errores Se se pagan, claro. paga muy caro. Entonces, claro, está muy linda la primera ronda, pero después a la ronda 15 o la 16 ya queda. Bueno, podemos ver el año pasado, Mm, o digo este año en 2025 que estaba Sexton, Webb y después Justin Cooper y Plessinger, creo que eran los cuatro pilotos oficiales. ya ves. Demás, claro, ya la mayoría de los pilotos ya estaban prácticamente todos lesionados. Ujú. Ese es el problema, yo creo que hacer tantas carreras y al final el Supercross es el Supercross. Entonces, claro, vamos a disfrutar mientras podemos. Efectivamente, que ojalá estén todos los posibles en pista. Hablando de la categoría 450, pues bueno, hemos hablado de KTM, hemos hablado de Kawasaki, obviamente Yamaha, el campeón vigente Cooper Webb, que como curiosidad ponías tú el otro día en las redes sociales que este año ya nos empieza en Anaheim 1 con la placa roja, ¿verdad? Sí, 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 ya ahora, bueno, Hayden Deegan, por ejemplo, y Cooper Webb ya cuando hicieron la sesión de fotos no tenían la placa roja, así Mm. que es algo diferente. A mí me gustaba igual eso de que sí que tengan el número uno, pero también que se distinga de que lucieron la placa roja el año pasado y la siguen luciendo ahora. No sé, como que le daba como más aura al número uno y demás. Ujú. Pero bueno, va a ser interesante de ver. Ya sabemos Por que Cooper aquí, Webb igual, por aquí los sí, tenemos. ahí va. Y como te decía, que Cooper Webb es un piloto que siempre está, que siempre comienza, viste, las temporadas con un quinto, sexto, viste, un poco más de apercibido, pero cuando queremos acordar ya empieza a ganar carreras y ya está luchando por los campeonatos. Sí, Así que por eso estamos hablando, viste, de los pilotos ahora para Anaheim 1 y capaz que Cooper Webb no entra en ese top 3, pero yo no tengo duda de que al final de temporada, si él no se lesiona ni nada, va a estar luchando por el título. sí, al final, yo he hablado mucho esta temporada pasada, es un piloto muy de esa costa este, que empieza, pues bueno, con pies de plomo la temporada, porque esos circuitos quizás más repaladizos de California no le sientan tan bien, pero que cuando se muda de costa a la costa este, empieza a apretar, empieza a encontrarse más cómodo, a coger ritmo, y creo que eso, un piloto también a tener en cuenta. Justin Cooper, un segundo piloto, como hablábamos antes con Marvan, que bueno, ha tenido destello, de hecho terminó tercero el campeonato al final aprovechando esas lesiones, pero bueno, que también va a estar ahí luchando. Y un Hayden Deegan que eso, correrá costa oeste, defenderá su título y para el Pro Motocross finalmente le tendremos también como compañero de todos en 450. Sí, es también prácticamente lo mismo que hizo Jed Lawrence en su última temporada con la Ujú. 250, porque él fue a la costa oeste para también así tener más tiempo para prepararse con la 450 de cara al Pro Motocross, así que como estamos hablando es lo más inteligente. Totalmente. Y luego eso, hablando ya también si quieres de Yamaha en concreto, pues vamos a tener una alineación pues bastante surtida para 250. Tenemos Cole Davis, tenemos Max Asti, tenemos Nate Trasser, el que al parecer dicen que está entrenando muy muy bien. Así Es que que... Trasher es un piloto de que te puede hacer primero Ujú, o décimo segundo. ¿Viste? ujú. No sabemos bien qué puede pasar con él. Pero sí, es un piloto que ha ganado carreras y demás, pero por una cosa o la otra, igual hay una carrera que te hace el décimo cuarto. Totalmente. Y luego Pierce Brown, que muy También. potente y se encontró muy cómodo al principio de la temporada pasada, pero esa caída dura en los bugs en una de las primeras rondas, al No, final le hizo, en la primera fue. pues mira, mejor me lo pone. Sí, sí, sí. Ah, Fue una lástima porque al final, ¿te acordás? Esta era la primera temporada con Star Racing y iba primero, creo, segundo, y esa caída, pues la verdad pintaba muy bien. hmm, Pero también lo mismo le pasó a Anstey, viste que fue primero en el campeonato, tuvo una lesión, y ujú. la gente se sorprende ahora con el nivel de Anstey, viste, en el Mundial de Supercross. Pero en realidad que es un piloto que ha ganado carreras en Estados Unidos y demás. O sea, un piloto muy bueno. Totalmente. Y además también, otro que renueva este año, Michael Musman. Así También. que Sí, veremos. pasó medio de apercibido el año Ujú. pasado, pues como que sí, que no. Sí, veremos cómo se reparten las costas. Parece que está claro que digan a la oeste para defender su título. Que Cole Davis, por esa lesión que decíamos en el pulgar, pasará a la este. Así que bueno, creo que alineación bastante surtida del equipo Star Racing Yamaha de 250. Los que también van a tener una representación bastante grande este año es el equipo Husqvarna. 450 Malcolm Stewart y RJ Hampshire y 250, aparte de que cambian de gas a Husqvarna tanto Casey Corran como Ryder Di Francesco, que parece que Di Francesco será el que corra esa costa oeste. Se une Daxton Merrick, que sale de Star Racing Sí. Yamaha, y a ver qué tal le sientan los colores de la Husqvarna.
Sí, a mí me daba gracia porque yo te había mandado que era Di Francesco cuando yo me puse a mirar la historia del mecánico de KTM de De Carli que viajó, que Prado subió una historia con él, que lo robó y eso, y yo le di a seguir y subió una historia de Prado entrenando, viste, en el circuito, pero de fondo se veía como pasan los whoops un 34 con la Es Husqvarna. verdad. Y dije yo, después me puse a buscar en la lista de números y era Di Francesco. Pero todavía no habían anunciado nada Sí, de que sí. iba a correr con Husqvarna ni nada. Mira, ya tengo la primicia, dije. Sí, sí, no, la verdad que tú para esas cosas siempre hilas fino. Me acuerdo Sí, esa. sí, voy medio al chisme, viste, y eso. Eso es lo que la gente busca, eso está interesante. Me Ah, acuerdo sí. cuando me pasaste a mí por privado, cuando puso una de las últimas fotos Prado de despedida con el camión de KTM detrás, que nadie se había dado cuenta, yo por lo menos no me había dado cuenta y tú estabas hilando fino, así que. Las señales, las señales. Total, total. Así que Sí, creo que sí. eso, equipo potente Husqvarna. Antes que se nos olvidó, y pasar simplemente rápido, el equipo Pro Circuit Kawasaki, que estará formado como sube Seth Hamaker, Seth Hamaker, Marsbank. Mustang. Eso es. Va a estar formado por Levi Kitchen, Drew Adams, Hamaker y McAdoo. Parece que Levi Kitchen y Drew Adams van a estar en la oeste porque tanto Hamaker como McAdoo vienen de lesión y parece que van a ir a la costa este. Así que bueno, creo que 2 pilotos por costa. Vamos a ver si el equipo Pro Circuit Kawasaki puede mantenerse sano y correr todas Sí. las rondas. Oye, eso creo que sería el máximo objetivo. Nada de títulos ni victorias, solo correr toda la temporada. Madre Al mía. final, yo ese Kitchen y McAdoo son pilotos que a mí me encantan, que siempre han estado luchando por títulos y eso, pero por una cosa o por otra, alguna caída y lesión, no terminan de decidir los títulos. Así que me parece que viene siendo hora. Para mí, esta es mi última oportunidad. Si fuera Mitch Payton, viste, si no, viste, reiniciar todo lo El, que es el equipo y el demás. sistema. Y además, viste, no sé si te acordás, pero Masterpool, por ejemplo, ya dejó de ser piloto de Pro Circuit porque va a ser 4 pilotos. Pero por lo que estuve viendo, viste que no se ha anunciado nada todavía. Y al parecer no tiene muchas ofertas para el año que viene. Y recordemos que justo en su primera temporada con Pro Circuit ganó una carrera en el Pro Motocross. Le ganó incluso a Digan. Pero claro, no ha tenido buenos rendimientos y una lástima que no lo podamos ver Sí. el año que viene. Se le vio una semana entrenando con el equipo Star Racing, como haciendo pruebas y demás, pero parece que finalmente eso no ha tirado para adelante, así que bueno, vamos a ver Sí. si consigue algún asiento para el año que viene. Así Sí, que. lo que sí va a estar bueno ver es Hamaker, que bueno, luchó hasta la última Mm. ronda, hasta que apareció Hampshire en la última curva, de las últimas, que terminó el campeonato para él. Pero bueno, Hamaker creo que lo puede hacer bien. Y si va a estar en la costa oeste, va a ser interesante de ver contra Digan. Sí, vamos a ver qué nos puedo. Bueno, en principio parece que en la costa oeste será Kitchen y Adam. Porque como Hamaker Ah, viene no va a de. ser Hamaker. Claro, porque Ah, bueno. vamos, es lo que dice. De como Hamaker Sí, sí. viene del tema de la lesión y vamos, de la operación que le tuvieron que hacer en el hombro. Y luego McAdoo viene de lo de la rotura de la rodilla. Parece que Claro. para que puedan coger ritmo lo dejarán para la este. Pero bueno, vamos Ah, a ver ok. qué. Está mejor porque viste que este año estuvo con Vial en la costa este, así Claro. que puede estar bien. Y bueno, el equipo, así, equipos que nos quede por dar un repaso breve. Obviamente el equipo Ducati, que este año Troy Lidesin, Red Bull Ducati. Todavía nos queda ver esa foto de esa moto Sí. final, pero bueno, Dylan Ferrandi y Justin Creo- Barcia. Justin Barcia sí. se lesionó esa primera semana con esa rotura de clavícula, así que ha podido entrenar poco, pero bueno, Dylan Ferrandi muy optimista con esa Ducati, ¿no? Sí, ahora lo que estaban diciendo es que, claro, todavía no hemos visto la moto oficial que va a lucir los Barcia y Ferrandis el año que viene, porque se va a esperar para un evento supuestamente en enero, antes de Anaheim 1, que ahí sí van a hacer toda la presentación de la moto y demás. Más o menos como hicieron, viste, ¿te acordás de este año que llevaron el camión de Troy Lee, Vale. mostraron y demás? Pero ahora creo que por lo que le iban a hacer un evento alrededor de eso, iban a mostrar la moto ahí, que además no se iba a ver. Y sí, según lo que dijo Ferrandis ahora ya en las declaraciones y eso, que estaba diciendo que el chasis de la nueva Ducati es espectacular para hacer motocross. La verdad que es algo que él ha estado hablando muy bien de la Ducati, así que bueno, obviamente como él mismo decía que a principio de pretemporada y demás están hablando de que la moto de cada uno es la mejor del mundo y lo vamos a ver de verdad en las carreras, pero bueno, por lo menos están hablando muy bien de ella. Sí, dicen que es como un chasis muy flexible, ¿no? Que Sí, además, como está preparando esa moto Factory Connection, que son los que llevaban el equipo Geico Honda y demás, dicen que bueno, que va un poco. Al final es una moto nueva, esa moto no se ha metido en un circuito de Supercross nunca, entonces pues
hay que probar muchas cosas, pero que no es un mal comienzo y bueno, que según él decía incluso Pero, optimista que podía optar a algún podio, bueno, ya eso ya es más difícil, ya lo veremos, pero que bueno, que pero de cara a final de temporada, oye, a ver qué tal se da. ellos decían igual que la primera semana o las primeras 2 semanas, como que no sabían por dónde agarrarle Hmm. la mano, que les costó y la pasaron muy mal. Porque claro, al ser una moto nueva y que nunca hizo Supercross y demás, claro, lo normal sería que esperemos que la temporada que viene estén luchando con la moto, teniendo problemas. Esperemos que no, pero sería lo normal, ¿no? Que como vimos con Sewer y Guadagnini, que tuvieron un montón de problemas, abandono, fallos técnicos y Ajá. demás, porque al final el Supercross no tiene nada que ver con el motocross. Totalmente, al final cambia mucho la moto, como hemos hablado siempre, es otra disciplina completamente diferente. Sí. Y Así que bueno. además también decía Cairoli después de Red Bull, creo que había corrido, que decía que bueno, yo ayudo con motocross, pero la semana que viene van a arrancar con las pruebas de Supercross y eso es algo que yo no puedo ayudar, porque claro, al final el Supercross es otra cosa. Lo que le faltaba a Cairoli ahora a su edad meterse en Claro, Supercross, hacer ¿sabes? Supercross ahora. Bueno, es No, como no. dejarme tranquilo ya. Sí que quería o tenía intención de correr alguna ronda del Pro Motocross de este año y tal, pero bueno, un poco más por diversión y echar una mano. Pero claro, al final métete ahora con 40 años a hacer Supercross, ¿sabes? No, no. Vaya Puede tela. ser como Herlings igual, si se pone a hacer Supercross Totalmente. ahora. Así que, y creo que de equipo así que nos toque pasar el equipo Triumph, que bueno, en principio pasa a 2 pilotos solo en categoría Sí. 50. Austin Forner, que parece que va entrenando y se va encontrando mejor después de ese periplo por las lesiones, y Alex Wall, que también vuelve de lesión. Y luego Jordan Smith, que en teoría pasa a la categoría 450, pero que ha tenido que pasar por quirófano, creo que por ese hombro maltrecho que tenía. Y bueno, hasta mitad de temporada no le veremos, así que bueno, un poco de recorte con respecto al equipo Triumph, que incluso se ha hablado de que Austin Forney, si se encontraba bien, podría hacer alguna ronda suelta con la 4,5. Vamos a ver. Sí. Así que bueno, creo que breve repaso a todo, sin olvidarnos obviamente de los más importantes, de los hermanos Lorenz, para mí el piloto a batir, que es un Jen Lorenz que no tiene techo por el momento a día de hoy. Sí, mira, primero lo que último que quería decir de Triumph era que, claro, lo que hablaba Forner ayer era lo que decía de su temporada en 2025, tanto en Supercross, que también mismo lo hablábamos, Mm. porque yo la verdad tenía altas expectativas con Forner en Supercross, pero él decía que, claro, al pasar todos los problemas de lesiones, de que nunca completaron una temporada y eso, las primeras carreras estuvo más pendiente de sobrevivir Yeah. y completar la temporada que estar pendiente en competir en ese mismo instante. Por eso vos lo veías tan rígido, tieso, sin hacer mucho, viste, sin conseguir buenos resultados, por ese miedo que es totalmente comprensible, ¿no? Porque al final las lesiones y la gravedad de las mismas que ha tenido, viste, los últimos años ha sido, la verdad, yo no sé cómo ha podido superar, ¿no? Todo eso. Pero bueno, lo que comentaba que la temporada que viene, podríamos sacar como conclusiones de que, por lo que han dicho, es que va a correr algunas carreras con la 450 en la costa oeste. Así que todo indicaría de que va a correr en 250 en la costa este. Mm. Así que vamos a ver el año que viene cómo hace. Vamos a ver, yo la verdad que un piloto que siempre me ha encantado, pero lo que tú dices, un peligro y una operación y unas caídas durísimas. La operación esa que le abrieron el cráneo daba miedo, Sí, solo de sí. pensarla. Así que ojalá le vaya al equipo Triumph Es bien, que, que empezó sí, fuerte, la verdad. sí, yo me acuerdo igual de la caída que tuvo esa que vos decís de la operación, que fue, yo me acuerdo de lo estaba mirando en vivo, viste, en mi casa y no lo podía creer. No Yo, podía creer esa. Y además, viste, si a veces me sale el clip ese de la caída, no la puedo mirar porque da mucha mala impresión, la verdad. un golpazo que te Sí. cagas, la verdad. Y después lo sacan caminando, no sé si te acordás, los médicos, y eso se van caminando con él. No, De no, eso no. se quejaban mucho en Estados Unidos porque a lo mejor... Se había roto no sé cuántas vértebras y demás, Y y lo te sacan ponen así y te caminando. dicen, venga, sal. No, 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 la verdad. Desastroso. Y bueno, y Sí, eso, para mí el equipo Honda, de los prácticamente más potentes. En 250 tendremos a Chance Hymas, que se da este último chance, por así decirlo, esta temporada, de intentar evitar esas lesiones de rodilla para hacerlo bien, y si no se planteará incluso, ha dicho, una retirada. Y luego un Joe Shimoda, campeón del Super Motocross 2025, una pena, se caen los boobs, lesión bastante grave, y hasta el Pro Motocross no lo veremos. sí, sí. Incluso, bueno, ahora cuando estamos hablando, viste, de que iba a ser muy difícil entrar al top 10, por ejemplo, de 450. Pero, por ejemplo, si hacemos un repaso, viste, de lo que ha hecho Hunter Lawrence en la categoría reina,
En Supercross tampoco ha demostrado mucho, porque creo que tiene 1 o 2 podios nomás en Mm, 450. Porque además, claro, el otro año que fue su primera temporada, es normal que esté luchando en un top 8, top 10. Y esta temporada, cuando decíamos de que, bueno, tenía que dar el paso al top 5, al final se lesionó en las primeras rondas. mm. Al final, viste, esa progresión no la hemos visto. Que bueno, al final, claro, todos están hablando muy bien de Hunter, que yo creo que sí, puede ser un piloto de estar luchando top 3 por ejemplo, pero claro, todavía, lo mismo que decimos con Prado, por ejemplo, no tiene esa experiencia en la categoría reina de podios, de estar luchando por victorias y demás. Así que va a ser una temporada importante para Hunter a ver su progresión, ¿no? En Supercross. Sí, al final hemos hablado mucho de que la sombra de Jet es muy larga y lo espectacular que Jet al final ensombrece un poco o tapa lo que hace Hunter porque en motocross ha estado siempre ahí arriba luchando, hasta incluso, sí que es verdad que esta temporada era su primera victoria, en cuanto a victorias es lo que tú dices, todavía le queda por demostrar o dar ese salto de calidad, pero es un piloto que siempre está ahí muy constante. Y yo creo que esta temporada, como tú dices en Supercross, tiene que dar ese salto de calidad que yo creo que sí que lo puede hacer. Yo creo que Yo creo establecerse también. en un Sí, top sí. 5 luchar por podios y demás, lo puede hacer. Pero es un piloto que le cuesta mucho entrar en temporadas. Es como que va muy poco a poco. Este año pasado además tuvo la lesión por esa caída y demás en el hombro, pero creo que es su año de demostrar, ¿no? De decir, vale, sí, está claro que lo que hace mi hermano es espectacular y no puedo llegar, pero quiero plantarme como contendiente al título, quiero estar luchando por podio. Y yo creo que es uno de los que tiene que estar asiduamente en el top 5 porque por calidad, por moto, que al final sabemos que ese equipo Honda trabaja muy bien con los dos hermanos, tienen esa Honda muy por la mano que les costó el año pasado mucho, pero finalmente con trabajo lo tienen ahí. Entonces creo que año importante para Hunter, así que vamos a ver Sí. si da ese salto de calidad porque lo que hablamos, si no espabila, vienen por detrás pilotos que se lo van a poner muy difícil y no le van a dejar ni estar a un top 5. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, bueno, en la pretemporada estuvo compitiendo en el Supercross de París y en Australia. Y bueno, no en París no consiguió el podio, pero bueno, estuvo ahí. Y en Australia también, obviamente, ganó Jet. Pero bueno, por eso es como digo, viste, que tampoco ha conseguido grandes resultados. Pues incluso yo ayer creo que leí que vamos a ver, viste, que comentaba un americano, de que decía que los hermanos Lawrence en Supercross van a estar haciendo 1 o 2 toda la temporada. Y a mí me entraba la duda porque, claro, tampoco es que Hunter ha hecho grandes resultados en el Supercross, pero obviamente tiene la calidad y el talento para hacerlo, pero todavía tiempo al tiempo, ¿no? Hombre, yo eso lo dudo, es decir, obviamente creo que Jet en estado normal va a luchar por todas las victorias, pero no las va a conseguir todas, o esa es mi... Claro. porque al final, bueno, puedes tener caída en las salidas, puedes tener un mal día, puedes tener una caída en 3 semanas que esté un poco magullado, y luego claro, que estamos hablando del nivel, que te va a tener que pegar con Sexton, con Webb, con Tomac, con Hampshire, o sea, con miles de pilotos que además son muy agresivos que no van a tener duda de meterte a la moto y quizá hablando de esa agresividad creo que es lo que le puede faltar a Hunter Lore, que le veo un Claro. piloto muy trabajador, o sea, le veo un piloto de idea fija y trabajo y curro y trabajo, pero que le falta quizá esa, a mí me da la sensación desde fuera esa actitud, esa agresividad en pista, ¿no? No te estoy diciendo de pegarle un ostión y sacarle de pista, ¿no? Pero ser más vivo, ¿no? En pista, sobre todo en una pista supercross que es que no te queda otra, porque en motocross al final tú puedes ir trabajando durante la manca, cogiendo tu ritmo, pero supercross es que pasa así, son 20 minutos, entonces creo que es lo que le falta un poco porque bueno, si no al final se le van a comer este año y muchísimo nivel. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, esperemos, porque claro, este año tuvo los problemas con la nueva Honda y demás, que este año se lo ve a los dos hermanos mucho más tranquilos en ese aspecto, así que lo pueden hacer bien ya de Anahimuna. Sí, dice que todas las dificultades que tuvieron el año pasado, que este año se han centrado simplemente en desarrollar ya la buena base con la que terminaron el año pasado, en al final ajustar X cosas a nivel de amortiguador y suspensiones, probar incluso con diferentes tipos de neumáticos, que ya sabemos que siempre está rondando ahí el tema de las palas, no palas y demás. Así que bueno, vamos a ver porque eso, como decía antes, el favorito favoritísimo para mí para toda la temporada, para llevárselo todo es Jet Lawrence, que el año pasado, salvo por esa lesión de rodilla, todo lo que corrió se lo llevó. Creo que está a un nivel increíble, creo que le veo además cada año que pasa más maduro y más sensato. Y que bueno, para mí estamos hablando de que hay mucho nivel, pero que es el rival a batir en cada salida a pista, la verdad. Totalmente, totalmente, sí. Así que bueno, yo creo que algo más con respecto a Estados Unidos, ¿o qué, tío? No, nada más, ya
por mí ya comentamos todo. Pues ¿por dónde quiere empezar MXGP? Que hagamos ahí apuntemos un Bueno, poco mira, ahí. algo de que estuve mirando hoy fue que Triumph presentó, viste, sus nuevas motos y demás, y dejó de ser sponsor, por ejemplo, Monster Energy, viste que era sponsor oficial del equipo. Se comenta, viste, que el año que viene, no sé si escuchaste, que cuando Herlin se une a Honda, viste, el año que viene, también va a ir con un patrocinador. Entonces no sabemos qué patrocinador puede ser, pero justo me llamó la atención que Triumph, viste, ya no va a seguir con Monster. Yo, por lo que había escuchado, se habla, podría ser Red Bull. Porque al Sí, final, bueno, Jeffrey ya sabemos que ha sido piloto Red Bull desde prácticamente que nació. Entonces sí que verá que Honda suele ser muy restrictivo con el tema de esos patrocinios y tal, pero se hablaba un poco de Red Bull. No sí. sé... Sí, a mí me llamaba la atención porque Geiser, una de las quejas cuando estaba en Honda, era de que le gustaría tener como un patrocinador, ya sea claro. Monster o otro, Red Bull, por ejemplo. Y ahora que se va, Ya. ahora consiguen un nuevo patrocinador. Sí, porque Pero bueno, tenían una filosofía como que de no puede llegar una marca y patrocinar solo a un piloto. Es decir, no puede tener claro, Herlin un casco Red Bull y los demás. No es como que tiene que patrocinar a todo el equipo. Entonces, sí, bueno, vamos a ver también, por ejemplo, Vial, que va este año para allá, es piloto Red Bull. Así que bueno, ya hablando si quiere incluso de Honda, pues bueno, en principio esa alineación Jeffrey Herlin, que se anunciará para primeros de enero, que ya anuncia su despedida de KTM, Tom Vial, que vuelve a Estados Unidos, y un Rubén Fernández, que bueno, creo que es prácticamente hasta final de temporada estaba fuera, pero bueno, finalmente ha renovado, no se sabe si con el mismo material que los demás o un poco como piloto de prueba, pero bueno, que creo que esta temporada puede ser de las más importantes de Rubén en el campeonato del mundo, porque puede decidir si sigue por la senda de una moto oficial y de optar a más cosas o se ve relegado a un puesto más secundario. sí, totalmente, totalmente. Este año ha cometido muchos errores de caídas y demás, pero aún así pudo terminar cuarto en Mundial. Así que bueno, las expectativas van a ser las mismas para este año, que pueda demostrar y además, claro, al ser un contrato de un año y además que ya se le ha dado bastantes oportunidades, tiene el talento y para estar luchando siempre en las primeras posiciones. Así que vamos a ver. También, por ejemplo, vamos a tener a Vial el año que viene, que incluso ya hemos visto que va a tener un nuevo desafío, que va a estar en MXGP. Y yo le tengo mucha confianza, la verdad, porque ya hemos visto que agarró el desafío de irse a Supercross y en 3 temporadas ganó 2 títulos. Así que yo le tengo mucha confianza ahora en MXGP. Yo es que, o sea, al final de elogiar lo que ha hecho, ¿no? Gana 2 títulos de MX2, en 3 años gana 2 títulos de Supercross Estados Unidos. Pero eso es un piloto que nunca ha sido de mi agrado. Le veo demasiado ese carácter pasota, ese carácter de Sí, parece que me da todo igual y demás. Entonces, bueno, no es de mis pilotos favoritos, pero sí que al final es de elogiar lo que ha conseguido estos últimos años. Así que vamos a ver, porque ahora, claro, cambia mucho. Vuelve a Europa, cambio de moto, bueno, cambio de categoría. Así que vamos a ver qué tal le cam- va a Tom. cambia mucho y eso que viste en el Supercross de París estuvo rondando la quinta posición, o sea, por detrás de lo más top. Así que bueno, fue un rendimiento decente, digamos. Mm. Así que bueno, vamos a ver. Él dijo que no quería correr, por ejemplo, las carreras del Mundial de Supercross porque quería tener más tiempo de pretemporada y de adaptación con la nueva moto. Así que capaz que el año que viene sí lo íbamos a ver en carreras del Mm. Supercross, después fuera de temporada. Así que va a ser interesante ver después a ver qué va a hacer más adelante. Si va a seguir, porque claro, si va a hacer Supercross, cuando estás en MXGP es medio raro, ¿no? Porque no estás haciendo nunca Claro. Supercross. Pero bueno, él lo ha comentado ya varias veces. Sí, será interesante ver un poco el enfoque de Tom Vial con respecto a ese cambio de Supercross Motocross, así que... Y bueno, hablando Sí, un poquito de equipo y tocando por encima para no alargarnos mucho, Kawasaki sigue con la misma alineación, Paul Jonas y Romain Febre que estará con ese número uno y en MX2 de Matheus Balin. En KTM sí que tenemos alguna novedad, el equipo de Carly será de los hermanos Koenen. Pero el equipo austriaco va a ser con Adamo en MXGP que sube y Lagenfelder que hace el trasvase del equipo italiano al equipo bueno, belga, por así decirlo. sí. Sí, al final creo que son 2 pilotos por equipo. Al final, pues ya hemos hablado, viste, de la crisis que tenía KTM y demás de pilotos. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos Gas ya desaparece, así Uh-huh. que es como eso, que se le destinaba el dinero para eso ya no va a estar. Así que claro, ahora veíamos todo y además viste que el Angel Fenders, cuando subió sus publicaciones con el número uno, estaba vestido de Alpine Star, así Uh-huh. que ya todo indicaba de que se iba a ir al otro equipo de KTM.
Y bueno, y al final KTM va a estar el equipo de Austria por Adamo y Langenfelder, que bueno, va a ser interesante ver. Sí, al final, bueno, creo que ha hecho una reestructuración KTM como decía, porque aparte va a tener representación con Husqvarna, con Liam Evers, que tiene que ser un candidato al título MX2 y con un Kai de Wall que por fin sube a MXGP. Vamos a ver, porque creo que Kai puede sorprendernos mucho en esa 4,5 como ya hizo Lucas Cohen en este año. Así que bueno, también desaparece Gas de la ecuación y vamos a tener, pues, podemos decir, 3 pilotos de la base austriaca por categoría. Sí, sí, bueno, Kai de Wolf con la 450 va a ser interesante ver, porque ya le ha ganado carreras a Herlings en la arena, en carreras de postemporada o pretemporada. Así que vamos a verlo, ya su pilotaje tan espectacular sobre la 250, haciendo fuerza con las piernas y demás. Capaz que ya lo dejamos de ver, pero sin duda es un espectáculo verlo. Yo creo que por corpulencia muy a lo Jeffrey Herlin se le puede dar bien una 4,5. Yo creo, es de los Sí, que, a ver, sé que le va a costar porque es el primer año y puede que tenga sus caídas y demás, pero es de los que ha puesto fuerte de estos pilotos que suben a MXGP, ¿sabes? sí. Capaz que tanto por Adamo y Vial, capaz que no, pero por Kai Ya, de Wolf y Lucas Coenen, ¿viste? sí. Ya, Sí, para mí que sí pueden estar ya luchando. de esas nuevas generaciones por el que más sensaciones o por el que más apuesto yo. Sí, totalmente, totalmente. Y después tenemos a Geyser, que podría, ya estamos esperando el anuncio con Yamaha. Pero claro, al también unirse también a ser piloto Monster Energy, ya ahí cambia también un poco que se está atrasando más y demás. Sí, al final muchos cambios. Igual, como hablábamos antes, los contratos aquí en Europa son diferentes, van hasta final de año, así que yo creo que hasta 1 de enero no tendremos esos anuncios de Geyser y Herley. Geyser, que bueno, lo tenía todo en Honda, porque al final tenía un buen equipo, una buena base, una buena moto, pero había desavenencias o diferentes posturas en muchos apartados. Toma el camino de Yamaha, un Yamaha en general que está teniendo muchas dificultades estos últimos años, no está encontrando la tecla en ninguna de las categorías, que se habla incluso de que para 2027, si sigue la cosa así, cambiaría un poco el enfoque de Yamaha en MXGP y ya no serían pilotos, o sea, ya no serían equipos privados los que gestionaran su moto de fábrica, sino que Japón tomaría un poco las riendas, es decir, no lo llevaría a lo mejor el equipo, los equipos, pues bueno, pues como hablamos de Carly, Bilbo, bueno, Sí, cualquiera sí, sí. de ellos. Así que bueno, vamos a ver, creo que prueba de fuego para Yamaha este año. Para mí una alineación muy potente en MXGP, Team Geyser y luego Massin Renault, que pese a que se queda un poco a regañadientes porque su deseo era ir a Ducati, es un piloto que ya ganó la primera ronda de Argentina este año y que tiene mucho potencial. Lo que pasa que, bueno, dicen que es bastante quejica el francés. Así Sí, que creo que alineación potente. Y en MX2 con los hermanos Reisulis, el campeón europeo que sube y el Reisulis que teníamos ya el año pasado. Así que, bueno, reestructuración mínima también de Yamaha, a ver qué tal le va, porque necesita un cambio, obviamente. sí, yo no espero mucho de ellos, pero bueno, más que nada del equipo de MX2, pues está, ya hace tiempo que no están luchando por títulos ni nada. Así que bueno, es más bien una apuesta a futuro. Pero claro, la verdad que Yamaha ha hecho todo este cambio porque ha estado dejando mucho que desear últimamente. Sí, sí, total. No engranaban las piezas. Muchas lesiones, las motos al final no funcionaban del todo. Incluso Massin Renault se hablaba que estaba corriendo con el chasis de la moto 2022. Que Calvin Blanderen ya le escuchamos también quejarse de la moto. Entonces, bueno, vamos a ver si reestructuran un poco. La llegada de Geyser da ese aire fresco y Yamaha vuelve al lugar que le pertenece, ¿no? Como uno de los fabricantes más importantes del mundo. Así Sí, que. Y luego, bueno, hablando de fabricantes, Luis Boster del equipo Bilbo se va de Fanti. Un Fanti que creo que se degrada un poco en el mundial. Pasará a manos del equipo Jackie Martens con Bandoni y Forato. Así que una alineación y un equipo menos potente. Pero que todo sí, ese equipo potente que tenían y llevó a Glenn Coldehoff a conseguir esa tercera posición del mundial se lo lleva a Ducati, que va a tener a Seawer, Bonacorsi y Blanderen. Y sobre todo a los mandos a ese Louis Boster que hace tan buenos trabajos con sus equipos y creo que bueno puede dar un salto de calidad a Ducati este año. sí, pues mismo vimos estos últimos 2 años con Fantic, todo lo que ha mejorado esa moto. Así que eso esperamos también con Ducati. Creo que es el mejor equipo para Ducati para conseguir que puedan desarrollar la moto y dar ese paso más hacia adelante. Recordemos que Seawer este año consiguió podios, creo que fue en Francia y demás, y en Suiza. Así que, claro, puede ser una moto de que esté luchando ahora por un poco más podios regularmente y demás, que den ese paso con la puesta a punto de las motos y demás. Sí, y luego Ducati en MX2 que Ferruccio Zanchi
sale de Honda, Honda que solo tendrá como tal oficial a Valerio Lata en MX2, entonces Ferruccio Zenki pasa a ser piloto oficial Ducati en MX2, que también tendrá otro piloto en el europeo, Mancini. Pero bueno, yo creo que apuesta por Ducati de un equipo con mucha veteranía y como tú dices, ya 2 podios, aunque no fue un gran año, digamos, porque tuvo mucha dificultad de Ducati. Así que a ver qué podemos esperar de la marca italiana, que hablábamos antes con Estados Unidos, creo que quiere entrar fuerte en el mercado del motocross y del supercross, y entonces a ver qué tal, se le da, ¿no? Sí, sí, porque también si miramos a pilotos en Estados Unidos, también son pilotos que buscan desarrollar la moto, que tienen un montón de experiencia, así que van a crecer a pasos agigantados en estos, no sé, en un plazo de corto tiempo, en un año, 2 años, puede ser una moto nada que ver a sus inicios, ¿no? Sí, al final es todo muy nuevo, necesita mucho desarrollo. Ese equipo Ducati del año pasado al final se sabía que al final de temporada terminaban, tampoco pues apuestas todo el desarrollo porque sabes que te va a marchar. Entonces, bueno, yo creo que aires renovados en Ducati y a ver si funciona no dar un salto de calidad este año, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Así que No creo sé que con si queda algo respecto más de MXGP. a MXGP poco más que comentar, yo creo que recuerde, voy a echar un vistazo por aquí, pero si se te ocurre algo a ti, tío, pero bueno, creo que en No, pues principio... además, viste, en MXGP, después, con el paso del tiempo, ya en febrero, podemos hacer un video más específico, Efectivamente. viste, un podcast más hablando de eso, y una previa también. Pues Sí, bueno, además, después vamos a tener carreras de pretemporada, a ver cada piloto y sí. demás, que ya hay varios anotados, creo que a Houston, creo que se corre en Mm. febrero, en los primeros días, así que vamos a ver qué tal. Sí, al final lo irá un poco aluvión de noticias, desarrollando un poquito más lo de Supercross, pero este primer podcast de intentar agrupar en una hora y algo todas las noticias que Sí, hemos tenido durante este año. Noticia también que ha saltado, bueno, antes otra oficial, Glenn Coljo se va a Brasil, también lo hablaremos un sí. poco si quiere un día de cómo está ese campeonato brasileño. Es Suzuki, hay rumores de que puede volver al Mundial de MXGP para 2027, son rumores todavía muy básicos, vamos a ver si se desarrollan, pero bueno, ahí está la noticia, ¿no? Totalmente, así que nos espera una temporada 2026 bastante interesante. Bastante interesante, tío. Sí. Yo creo que en todos los campeonatos, creo que eso va a haber mucha rivalidad en cualquiera de las categorías. Quizá se me queda algo más corta MX2 este año por todos los pilotos importantes que han subido al final de MXGP, pero creo que en todos los campeonatos vamos a tener cosas interesantes, va a estar o sea, va a haber buenas batallas por las primeras posiciones, así que bueno, creo que Sí. aquí vamos a estar. Hoy este primer podcast, eso sintetizando un poco yo creo todo lo que hemos tenido estas Y últimas esto era semanas. bastante difícil, pero lo pudimos hacer. Lo hemos intentado, creo que llevaremos 1 horita y cuarto, así más o menos. Lo hemos intentado porque era mucho. Ya lo iremos desarrollando a lo largo de los siguientes podcasts. Como decíamos, en una semana o 2 tendremos ese especial un poquito a Jorge Prado, luego previo de Anaheim, y a partir de ahí ya empezaremos a tope. Y como siempre, pues estaremos aquí Agustín y yo escuchándoos y leyéndolos Sí. para que al final meter ideas, ¿no? Como Sí. puntualizar, si quieres, para terminar, ese Mundial de Supercross, si quieres que le comentemos 5 minutillos brevemente. Parece que con el cambio de promotores y demás se ha dado más, en vez de intentar competir contra el Supercross de Estados Unidos como un campeonato más de pretemporada, que lo veo bien porque obviamente destronar al Supermotocross creo que va a ser imposible con el nivel que está, pero bueno, está bien. Llevan wildcards importantes como puede ser Hayden Digan, que ha debutado en esa 4,5, lleva Eli Thomas, y luego bueno, ahí tenemos los pilotos base que se están jugando el mundial como Christian Krebs, como Jason Anderson y demás, así que bueno, creo que han acertado en darle ese formato carreras de pretemporada. Me queda la duda de cuánto se va a sostener por el dineral que tienen que pagar esos wildcards para que corran. Claro, sí, sí. Creo que, claro, ahora se enfocaron más bien en crecer como competición, como serie y demás. Y creo que me pareció muy positivo eso que intentaron traer wildcards, como ellos le llamaron, para llamar la atención de las carreras y demás. Y mismo viste ahora que son las últimas 2 carreras, que fue en Suecia y ahora en Sudáfrica. Claro, al no estar esos wildcards, pero vos lo estabas mirando mientras corría, yo sé, Digan, Robson y demás. Resulta que el campeonato de SX1, los 3 primeros están separados por un Un punto. punto. Entonces, claro, te llama la atención y lo querés seguir mirando a ver quién es el ganador. Y creo que esa es una forma de llamar la atención, además de los fans y todo eso.
Sí, yo veo acertado el hecho de al final hacerlo pues, un campeonato a 4 o 5 rondas en pretemporada, que al final, bueno, tenemos pocas motos que ver, pues al final la gente se anima, si hacen, oye, pues por ejemplo este año, a ver qué tal digan en la 4,5, a ver qué tal toman en la KTM. Entonces está bastante bien, lo único que eso, a ver por cuánto tiempo es sostenible el hecho de que tengas que pagar tal dineral a los pilotos para que vengan a correr, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso lo veremos con el paso de los años, yo creo. Sí, sin duda invirtieron mucho, pero también creo que a la hora del público y demás, creo que ha respondido bien. Mismo en Argentina, por ejemplo, se habían vendido todas las entradas a las tribunas, estaba completamente agotado. Y en Australia, cuando fue Tomac, Digan y demás, también Mm. estaba prácticamente lleno el estadio. Y bueno, si te vas a estadios, por ejemplo, creo que fue en Canadá, que era un estadio muy grande, o sea, creo que al nivel del Lama Supercross, claro, es normal que ahí quede un poco medio vacío. Flojeaba. Claro, pero es porque te das cuenta de todo el espacio grandísimo que hay. Pero creo que está cumpliendo las expectativas. Sí, sí, total. Así que creo que un buen campeonato de pretemporada para ver cómo llegan los pilotos y entretenernos mientras empieza los campeonatos de verdad, podríamos llamarle, ¿no? Sí, Así así que que, nada, ahora del Supercross queda este fin de semana la última ronda y ya van a estar todos preparándose para Anaheim. sí, última semana de poner cosas en orden y prepararse porque Anaheim 1 está a la vuelta de la esquina. Hoy que estamos grabando esto más o menos a miércoles quedan 31 días, pero cuando lo subamos, que sea seguramente para el viernes, ya menos de 30 y esto Sí. es una batalla contra el reloj porque al final hay que poner todo en orden para llegar a Anaheim 1 esa fecha tan esperada en las mejores condiciones. Así que nada, yo creo poco más que añadir, ¿no, Agustín? En plan, un Sí. placer empezar este podcast. Esperamos que a la gente No, le guste y para mí un placer estar aquí contigo. encantado, encantado. Sí, yo creo que lo vamos a pasar muy bien, la verdad, conversando y demás. Así que se va a pasar, la verdad, la pretemporada ahora y toda la temporada volando, me parece. Sí, yo creo que al final eso, entre los dos, al final el hecho de que estemos los dos podemos ir incluyendo ideas nuevas y incluyendo contenido de más Sí, calidad también y puedo diferenciar. eso y de más variedad. Así que bueno, creo que buen primer podcast sintetizando todas estas noticias y nada, esto seguimos semana a semana, así que esperamos que nos Y, apoyéis, que estéis ahí a y tope. cualquier consejo lo recibimos y Eso es. lo aplicamos. Estaremos eso en YouTube, Spotify, Instagram centrados, así que ahí sugerencias, cualquier cosa y demás, pues ahí estaremos, pero bueno, buen primer episodio, tío, me lo he pasado muy bien. Igualmente, igualmente. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. Pronto, Bueno, especial Jorge un Prado. abrazo.